universo te responde en la medida que vibres. Utiliza tu cerebro y su energía a tu favor, pero más tu corazón. Al principio se le pedía a los dioses que actuaran a nuestro favor. Después se hacían rituales y sacrificios para obtener los favores de ellos. Después se inventó el ir a rezar a algún templo, ashram, iglesia, etc., para orar a Dios y que Él concediera el capricho requerido. Otros utilizaban los poderes, entre comillas, de los brujos para obtener lo que se deseaba. Ahora, desde un punto de vista más elevado, coherente y consciente, nos damos cuenta de que todo esto está dentro de nosotros y que no será concedido nada que no creamos realmente que merecemos y que podemos lograr. Si tienes la capacidad de creer que puedes, puedes. Eres co-creador de tu entorno, tu vida, y todo lo que posees es un reflejo de tu interior. Solo quiero recordarte que si pides cosas banales, eso será tu vida, una banalidad sin evolución. No quiero decirte con esto que está mal pedir cosas materiales si de verdad las requieres y crees que esto te hace feliz. Dios no le da una serpiente a un hijo que le pide pan. Todo es para tu mayor bien y evolución. Si al contrario, lo que estás pidiendo es para llenarte el ego y presumirle a todos de tus logros, créeme que estás en tiempo y forma de perder lo que de arriba, entre comillas, pediste y te mandaron. Entre más despiertos y conscientes estemos, más nos daremos cuenta de lo que verdaderamente requerimos. Alguien realmente despierto se da cuenta de que no necesita muchas cosas o casi nada para ser feliz. Muchos se consideran despiertos porque investigan temas de conspiraciones, se dan cuenta de todas las porquerías que las instituciones, gobierno y religión nos han encubierto y todo el mal que nos han hecho. Mas no es así. Solamente te has despertado en un porcentaje muy pequeñito, pero esto ayuda. El gran despertar viene cuando te das cuenta de cuánto amor has dejado de sentir por ti. Si es que en algún momento lo llegaste a sentir, cuánta carencia de cariño has requerido sin darte cuenta. Una vez que te haces consciente de esto, y si tienes el valor, comienzas a trabajar en tu interior, a limpiar toda esa falta de amor que se ha visto reflejado en tu falta de energía, felicidad, y que es la culpable de esa cara larga por las mañanas y de esa amargura que no se va ni con alcohol, ni con drogas, ni con nada. El camino, en este caso, está lleno de espinas, de dolor al romper el ego que lo cubría, la falta de aceptación, echándole la culpa a los demás, a Dios, a tu mala suerte, etc. Te esperan el llanto, la desesperación, la humillación, para encontrar la humildad, la reconciliación contigo mismo. Pero cuando logras pasar por todas estas pruebas, entre comillas, se abren las puertas del jardín de la vida, el Avalon, el Nirvana. La paz, la tranquilidad y la alegría ahora son las visitas más frecuentes en tu casa. Me refiero a tu corazón, que es tu templo sagrado. Nunca más regresarás a tu vida anterior, una vez que descubres el umbral del despertar total. Ya no hay vuelta atrás. Te darás cuenta de que eres la persona más importante de esta vida y por ende, todos a tu alrededor se impregnarán del maravilloso aroma que emana tu energía vital. Te parecerá que ellos cambiaron, pero no. El que cambió eres tú. Solo que ellos te tratarán en la medida que ahora sabes que debes de ser tratado. E incluso esto puede ser inconsciente. La vibración se siente en todo tu ser. Esa vibración es el amor en su máxima expresión. Entre más amor incondicional puedas sentir por ti, por los demás
y por cada ser vivo en la tierra, o sea, todo, en esa escala, será tu plenitud de vida y se perpetuará esta para siempre. Entonces, el universo ahora sí confabulará a tu favor. No hay poder más grande y hermoso que el poder del amor manifestado en un alma grande que ha despertado, y no solo la mente. Así es, mis hermanos, el universo no te está castigando ni bendiciendo. El universo está respondiendo a la actitud vibratoria que estás emitiendo. Y si vibras en amor, imagínate lo que te estás autorregalando o lo que te está enviando el universo. ¿Ahora entiendes qué pasa si vibras con una energía baja? Pues todo lo contrario a una vida plena. Y esto se seguirá repitiendo y repitiendo hasta que te rindas y decidas hacer lo que sea necesario para trabajar en tu interior. Y así, en base a tu esfuerzo, despertar desde el corazón y no solo con tu mente. No podemos esperar a que el universo, Dios, tus maestros terrenales y los del astral, tus ángeles, Superman, Iron Man, etc., vengan a hacer el trabajo que te corresponde hacer a ti. Si crees que el universo te dará algo por el simple hecho de pedírselo, te tengo una noticia. El universo te dará inversamente proporcional a lo que por adelantado le des. ¿Te has fijado o dado cuenta cómo esto es una verdad universal? Por ejemplo, no puedes correr si antes no aprendes a caminar, y no puedes caminar hasta que dejes de gatear y aprendas a caminar. No puedes tener un negocio propio hasta que no hayas aprendido todo lo necesario para llevarlo a cabo y ahorrar lo suficiente para hacerlo. Si de verdad te esfuerzas, aprendes, dedicas tiempo y le pones corazón, quizá te vaya bien con tu negocio, ya que, aunque le hayas puesto todo lo anterior, esto no es garantía de que tengas éxito. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos a ti que influyen en el desarrollo de este negocio, pero los factores internos son los que más afectarán a tu éxito. Estos factores tienen relación al tema del que estamos hablando. No me he desviado en el ejemplo. Estos factores son el miedo al fracaso, el miedo a perder lo logrado, la falta de seguridad en ti mismo, que al fin y al cabo es miedo. Otro factor es el ego. Como dije al principio del video, si solamente te importa sentirte más que los demás y presumirles tus logros a todos tus conocidos, estás en la carretera correcta a perderlo todo. Quizá te preguntes, Alejandro debe estar loco o no sabe de lo que habla. Yo conozco no uno, sino varios casos de petulantes, presumidos y prepotentes que nunca les va mal y tienen mucho dinero. Ah, pero claro que sí sé de lo que te estoy hablando. Todo es karma. Tarde que temprano, el universo, Dios, la vida, los maestros de estas personas, para ayudarlos a entender este proceso, les quitarán lo que más aprecian, su dinero, para que valoren lo que de verdad tiene valor en su vida, el amor, la familia, etc. En el caso de que nunca perdieran su dinero, créeme que cuando trasciendan, habrían deseado perder su dinero si con esto hubieran aprendido acerca de la humildad y el amor, a tener que venir de nuevo en otra vida a aprender la lección y comenzar desde el principio. ¿Tiene algún caso estar regrese y regrese esta vida cuando podemos hacerlo en una sola? En el budismo se dice que todo es perfecto tal y como es. Esto puede sonar a conformismo, mas no lo es. Solo ten en cuenta que esto no debe de ser pretexto para no perfeccionar tus valores, tus aprendizajes, tu corazón. Esta verdad se refiere a que a veces pensamos que nada nos sale bien, o tratar de entender el por qué me despidieron del trabajo. El universo, si vibras alto, conspirará a tu favor para que se te presente un trabajo mejor
del que te despidieron. Siempre y cuando así lo creas, lo digas y principalmente lo sientas. Si por el contrario elevas al universo una vibración pensando, diciendo y sintiendo que no vas a encontrar otro trabajo con tan buenas prestaciones, buena paga y todo lo que tenías antes, pues ahí va a aparecer el genio de la lámpara para decirte, concedido. Y no hace falta decirte cuál será tu resultado. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo. También recomienda el canal. Pídeles que se suscriban a todos los que conozcas en tus redes sociales. Muchas gracias. Nuevamente bendiciones.